Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jairo Andrés Urbano. A continuación vamos a dar solución a la actividad de reconocimiento inicial del curso Bases de Datos Básicos. Iniciamos con la presentación personal. Como ya dije, soy Jairo Andrés Urbano, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Voy en sexto semestre de la ingeniería, tengo 28 años, vivo en el municipio de Funza, Cundinamarca. Actualmente trabajo como operario de producción en una empresa de alimentos. En este momento no trabajo en temas relacionados con las TIC. Bueno, iniciamos con la evolución histórica. El término bases de datos fue escuchado por primera vez en un simposio celebrado en California en 1963. En una primera aproximación se puede decir que una base de datos es un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. Desde el punto de vista informático, una base de datos es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulen este conjunto de datos. Los orígenes. Los orígenes de las bases de datos se remontan a la antigüedad, donde ya existían bibliotecas y toda clase de registros. Además, también se utilizaban para recoger información sobre las cosechas y censos. Sin embargo, la búsqueda era lenta y poco eficaz y no se encontraba con la ayuda de máquinas que pudieran reemplazar el trabajo manual. Entonces, en 1884, Hermann Hollerith creó la máquina automática de tarjetas perforadoras, siendo nombrado así el primer ingeniero estadístico de la historia, y esto pues obviamente ayudó y facilitó mucho la recolección de datos. Hollerith también trabajaba en el diseño de una máquina tabuladora o censadora basada en las tarjetas perforadoras. En la década de los 50 se da origen a las cintas magnéticas para automatizar la información y hacer respaldos. Esto sirvió para suplir las necesidades de información de las nuevas industrias. Posteriormente, en la época de los 60, las computadoras bajaron de precios. ¿Por qué? Bajaron de precios para que las empresas pudieran adquirirlas y pudieran realizar las bases de datos con más exactitud, ya que los datos se guardaban en discos, cosa que se popularizó mucho en ese entonces. Evolución histórica. En 1970, Edgar Frankot, científico informático inglés conocido por sus aportaciones en la teoría de las bases de datos relacionales, definió el modelo relacional a la par que publicó una serie de reglas para los sistemas de datos relacionales a través de su artículo Un modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos. Entonces, en 1970, Lawrence J. Ellison, más conocido como Larry Ellison, a partir de trabajo de Edgar F. Codd sobre los sistemas de bases de datos relacionales, desarrolló el Relational Software System, o lo que es lo mismo, lo que actualmente se conoce como Oracle Corporation, desarrollando así un sistema de gestión de bases de datos relacionales en el mismo nombre de dicha compañía. En los años 80 comenzó el auge de la comercialización de los sistemas relacionales y SQL comenzó a ser el estándar de la industria, ya que las bases de datos relacionales con un sistema de tablas compuestas por filas y columnas pudieron competir con las bases jerárquicas y de red. Como consecuencia de su nivel de programación era sencillo y su nivel de programa era relativamente bajo. En la década de 1990 la investigación de bases de datos giró en torno a las bases de datos orientadas a objetos, las cuales han tenido bastante éxito a la hora de gestionar datos complejos en los campos donde las bases de datos relacionales no han podido desarrollarse de forma eficiente. Así se desarrollan herramientas como Excel y Access del paquete de Microsoft Office que marcan el inicio de las bases de datos orientadas a objetos. En la actualidad, las tres grandes compañías que dominan el mercado de las bases de datos son IBM, Microsoft y Oracle. Por su parte, el campo de Internet, la compañía que genera gran cantidad de información en Google, aunque existe una gran variedad de software que permiten crear y manejar bases de datos con una gran facilidad, como por ejemplo Link, que es un proyecto de Microsoft que agrega consultas nativas semejantes a las de SQL a los lenguajes de plataformas .NET, .el. El objetivo de este proyecto es permitir que todo el código hecho en Visual Studio sea también orientado a objetos, ya que antes de Link, manipulación de datos externos tenía un concepto más estructurado que orientaba a objetos, y es por eso que trata de facilitar y estandarizar el acceso a dichos objetos. Aquí vamos a dar un ejemplo de la utilización de bases de datos. Las bases de datos de un sector bancario.
En los últimos años las entidades bancarias han comenzado a marcar la pauta hacia la relación con el cliente más personalizada, enfocada a proporcionar las mejores experiencias en todos los puntos de contacto. Este cambio se nota en las bases de datos del sector bancario. En el caso de las acciones de marketing, banca y finanzas, seleccionaremos para una campaña promocional una base de datos de clientes de banco que permita filtrar por productos financieros concretos, incluyendo las fechas relevantes en dichas contrataciones. De ese modo, podrán planificar un timing de contacto idóneo para encontrar un prospecto receptivo. Y terminamos con una conclusión. Cada día que pasa la tecnología crece a pasos agigantados. Por eso el estudio de los diferentes recursos tecnológicos nos muestra lo vulnerables que podemos llegar a ser en cuanto a procesos de información y a los pocos conocimientos que tenemos frente al sistema y sus diferentes modelos de procesar las diferentes bases de datos. Y pues no siendo más, me despido. Muchas gracias a todos y que tengan un muy buen día. Hasta luego.